Listo, listo, estamos grabando, hermano, lo logramos. Estamos en vivo, chicos, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo o estamos vivos? Juan Andrés Estamos Rondón, ¿cómo estás tú? bien, vale, bien, Carlos Armas, ¿cómo te va? Todo chévere. Todo bien, gracias. Muy contento con la respuesta de la gente en nuestros capítulos anteriores y bueno, se han incrementado los comentarios y la gente ha dicho que le gusta, ¿vale? Así que sigamos adelante. Vamos de Juan con lo que vinimos hoy. ¿A qué vinimos hoy, Juan? Bueno, y vamos a hablar un tema bien, bien latinoamericano. Porque este es un Sus- Susto. tema latinoamericano. La La viveza viveza, vamos a decirlo los dos a la vez. La la viveza viveza criolla. criolla. Épale. Hablo yo primero, pues. La Habla. viveza criolla. Sí, no, no, tú no sabes, yo sí sé. La viveza criolla. O sea, tú no habías llegado, pero yo llegué primero que tú. La Es que viveza criolla. ponme, ponme donde hay. La viveza criolla. Déjame llegar más primero para salir más temprano. La viveza criolla. No, Ahora, la viveza criolla es una locura, chavo. y siempre es negativa la viveza criolla. Nos ha llevado a algo bueno. Yo digo que es netamente negativa. Sí, porque parece que el concepto de viveza criolla está asociado a algo negativo, ¿no? No está asociado a algo bueno, ¿no? No, pero es que cómo va a estar asociado a algo bueno donde yo siempre voy a aplicar una estrategia, vamos a ponerle una estrategia coloquial o una estrategia Un método. o un método para resolver mis propios problemas de una manera pintoresca bueno, y fácil de usar o de resolver, no sé. Bueno, para nuestros amigos que están en otros países y de repente no entienden la afirmación, es esa condición que la gente usa para sacar ventaja de algo y obtener un beneficio, para decirlo cuchi, pues, para decirlo bonito. Pero Bueno, son pero te todo, voy a decir una cosa, la viveza criolla en Latinoamérica, de México para abajo, todo el mundo está claro que es la viveza y todo el mundo está clarísimo que es criolla. Porque el criollo el criollo es ese, es de ese argot de justamente de algo popular, algo de del, las calles, del del, pueblo, del folclore, del folclore, exactamente. del folclore, de la civilización. Entonces, una vez se asocia la viveza criolla solamente con Venezuela. No, señor. No, bueno, que nosotros tratamos de ser más vivos que los demás, sí, pero eso es otro cuento. No, señor, o sea, esta esa criolla tal cual, así como la estamos nombrando, en diferentes países latinoamericanos, lo he escuchado, la critican muchísimo, mucha gente se afecta, se humilla, se ofende de esa viveza criolla que aplica mucha gente para resolver sus propios problemas. O sea, esto lo he escuchado yo en muchísimos países y es muy parecida, muy parecida. Venezolana no es, eso sí. Ahora no sé quién la creó, eso sí no lo tengo claro. No, lo que sí parece que estamos de acuerdo todos, tú y yo, o sea, todos, es que la intención es siempre buscar una ventaja. Tú y yo, todo Tú juntos y ya. yo, tú y yo todos juntos. La intención es buscar una ventaja, es decir, obtener una ganancia al costo que sea, tipo Maquiavelo, el fin justifica los medios, tipo por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué acción puedo ejecutar yo para que eso me dé un beneficio? No importa el costo asociado a otras personas, no a mí. Es decir, es obtener una ganancia que me beneficie a mí y que el costo se lo lleve otro. Eso, eso. Entonces, Bueno, depende también, o sea, porque el costo se lo lleve otro o el costo me beneficia a mí. por eso, pero el costo, el gasto, para no hablar, porque cuando los economistas se meten nos enredamos, el gasto lo está asumiendo otro, no yo. Es así, es O sea, así. la viveza me lleva a tener a mí una ganancia donde el otro esté perdiendo y además él pague mis costos. O Es sea, verdad. ejemplos en nuestra cultura podemos tener miles, pero te puedo poner ejemplos en el ámbito deportivo para que no crean que solamente estamos hablando de cosas mundanas. En el deporte, y yo que tengo varios años metido en el deporte, tú observas cómo con los años se intensifica más en algunas personas, en algunos equipos, tratar de conseguir el triunfo a cualquier costo, a toda costa, sin importar el costo que eso implique en el otro, no en mí.
Ok, ok. Te pongo ejemplo. Eh, cuando, cuando yo jugaba fútbol, una vez fui a jugar a una zona y entonces estábamos peleando una pelota y tal, y el tipo me dice, come caliente, come caliente. Y yo decía, no entiendo qué es come caliente. Entonces, come caliente, come caliente, come caliente. Y bueno, y cuando me muevo en el largo y pregunto, me dice, un avispado, despiértate que estás dormido, ¿no? O sea, come caliente que como que no te duermes. Ya, ok, eso es come caliente. Pero entonces, tú lo ves en cualquier deporte. Mira, estás desarmando el micrófono y todo el mundo se enteró que estás peleando con el teclado. Señores, tengo los oídos sensibles, soy de cristal hoy. La, Uy, Ajá, ese concepto de ser más vivo que los otros para tener un beneficio en el deporte son muy claros. Hay personas que hacen trampa con tal de obtener un beneficio. Hay personas que hacen trampa con tal de ganar un punto, una cesta, una carrera, un hit, una cosa, lo que sea, ¿no? Y además, como se dice vulgarmente en el argot, te echo tierrita en los ojos. Es decir, yo entonces exacto, tengo una cantidad de argumentación lógica o racional que me justifica mi accionar, porque además no es que yo soy, a mí tú me dices que tengo vivencias que y me ofendo, bueno, pero mira, voy mira, a, de la enciclopedia que tú adoras mucho, viveza criolla. Es una frase en español que literalmente significa vivacidad criolla y puede traducirse como astucia criolla. Esa me gusta, astucia. si no contaban con mi astucia, sígueme lo bueno. Ajá. Describe de una forma de vida en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros países latinoamericanos. También se conoce como criollada en Perú. Cuando escucha una criollada, es una viveza criolla en Que no, Perú, evidentemente. que no es lo mismo que una cagaquita, o sea, no es lo mismo, pues. No es lo mismo, no es lo No es lo mismo. mismo ni suena igual. Pero entonces, también es cierto que a veces nos educan a que hay que ser vivo. Porque Ah, si no eres vivo, no claro, comes, si no eres vivo, no comes caliente. claro, claro. Es que desde pequeño, yo me acuerdo que no te dejes que te quiten la fila, o si puedes, adelántate tú. Coléate. Para los que no saben, colearse era que si tú estabas en una fila, que le hice en línea, era si tú estabas de tercero, buscabas la manera, si el otro se dormía, te ponías de primero, ¿no? Sí, pero eso siempre ha pasado. Entre niños es mucho pasa. Bueno, Eso, esa, pero depende de la educación del niño, porque no todos los niños nacieron con esa conducta. bueno, pero yo veo que la gran mayoría se la pasan oleándose. Porque vienen de los padres, porque además tienen que ser vivos, no te duermas, no seas soquete, no seas gafo, no seas pendejo. Entonces, de alguna manera, en ese concepto que tienes que ser vivo, tienes que hacer una cantidad de cosas para llegar primero. No importa el Bueno, costo. no importa el costo, pero bueno, pero vamos a hablar de ejemplos de viveza criolla. Mira, yo, por ejemplo, en la... Además, vamos a decir algo aquí, Carlos, vamos a decir algo aquí. El que esté libre de viveza criolla, que lance la primera piedra. No, viejo. No, 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 no. No, no, no. Es que además, eso pudiese estar preñado en nuestro ADN cultural. Exacto. Y te repito, nosotros que somos venezolanos lo vemos desde el lado de los venezolanos, pero es que en todas las culturas sucede, como bien dicho. Pero en el caso nuestro, que más conocemos, generalmente se asocia a ese aprovechamiento, insisto y lo repito por tercera vez, creo, de una situación para yo tener ventaja. Es verdad, es verdad. Y luego, en nuestra cultura o en nuestro crecimiento educativo, que ha tenido muchas variantes en el tiempo, se educó a que la gente fuera así. Y luego entonces cuando tú migras a otro país, tú asumes que lo estás haciendo bien, porque es lo que tienes en el ADN, pero te das cuenta que no. Mira, te voy a poner tres ejemplos sencillos. En este país funcionan las aplicaciones de delivery y las aplicaciones de delivery tienen mafias. ¿Adivina quién maneja las mafias? ¿Quién maneja las mafias de Amazon? ¿Quién maneja las mafias de Uber? ¿Quién maneja las mafias de DoorDash? No son los gringos. Ajá. Y lamentablemente en esas mafias hay algunos compatriotas donde y no son ellos solos, pues hay otras culturas ahí, pero no son los gringos, donde te dicen, si tú quieres el mejor bloque de horas, si tú quieres obtener las órdenes que te den mayor rentabilidad,
págame una mensualidad y yo te la doy. Entonces se infiltraron en el sistema y logran, a través de un beneficio que ellos obtienen, que tú tengas un beneficio. Pero ellos están ganando dinero constantemente, tú eres el que estás haciendo el esfuerzo. Esa viveza hace que las personas que realmente están haciendo su trabajo honestamente no tengan la misma ventaja que tienen los que pagan una vacuna por tener un beneficio. Claro, claro. Es verdad. Es verdad. Te pasa en las aplicaciones, te repito, te pasa en el deporte. Aquí tenemos equipos de repente que tienen un nivel económico diferente a otros y le pagan a jugadores o a jugadoras en un deporte que es amateur para que jueguen sus equipos. Entonces terminan hablando unos trabucos compitiendo con los demás de manera desleal, porque no todos tienen la misma cantidad de dinero o el mismo presupuesto para poder contratar o comprar jugadores o jugadoras. Claro, claro. Pero tú Porque sabes que déjame terminar ajá, esta idea, perdón. termina, termina. La viveza, guárdalo ahí que no se te olvide, la viveza está asociado a lo que llamo, que fue la canción de una novela de los 80, Campeón de corona, muñeco de papel. Uy, eso sí es viejo, hermano. Campeón sin corona, muñeco de papel, porque entonces hay una obsesión con el triunfo, con lo que significa el trofeo. Mira, si sea de lata, de oro, de lo que sea, porque es que el trofeo refleja algo que yo tal vez nunca en mi vida tuve y que nunca en mi vida voy a tener algo asociado al éxito. Y como lo necesito a toda costa, me vuelo como el del Señor de los Anillos, my ring, my ring, my ring. Entonces hago todo lo posible por lograrlo. Me callo y lo escucho, respetable. Sí, no, yo creo que la viveza criolla tiene también su clasificación, sus estándares. Tiene como que sus niveles, ¿no? Porque a veces también suena como muy simple, como que hablar de viveza criolla es como que algo muy popular, muy de la calle, y resulta que tiene también sus niveles, o sea, yo imagino que como todo en el fondo va subiendo de estatus según la situación que se vaya presentando, ¿no? Por lo menos un ejemplo, el que me parece muy radical en, en la viveza o en la astucia criolla, que también me gusta bastante cómo suena, es el tráfico de influencia. El tráfico de influencia hasta lo han personalizado en personajes, en sketches, en parodias, que es ese famoso gestor que te Cuello ayuda. blanco. No, pero, pero ese es el corrupto. Yo hablo del gestor este que es el que te hace la segunda, el que te ofrece el servicio de buscarte el documento más fácil. O El que tiene el contacto. ese mismo, Carlito, la pegaste ahí con esa. Sí, porque ese que tiene la conexión personal, no que yo tengo el tipo, el primo, ese trabajó conmigo, ese es amigo de la hermana, o ese novio de la tía, o ese favor que me debe, que vamos a irnos a Y, cobrar y él te va a y, ayudar me, con eso. y me debe un favor. Y me debe un favor, o sea, y eso está en el público o en el privado, eso está en cualquier parte. Sí, 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 sí. Ese personaje es súper clave, pero eso tiene su estatus, porque eso te puede sacar de un documento que tú desees que sea, bueno, súper complicado de obtener. El tema es que yo casi nunca veo que logren el objetivo, pero Bueno, pero te puede dar desde un documento hasta ganar una licitación nacional en alguna cosa. bueno, imagínate esa astucia criolla a esos niveles, o sea, Mira, hay un cuento, no lo he validado, pero es un cuento interesante. Yo voy a ver si tu memoria te da. ¿Cuántos años jugó Chicharito en el Real Madrid? oye, Chicharito jugó que 4 años, ¿no? Pues, No, no, chicos, eso no duró tanto. Es que duró muy poco. no, pero es que estoy confundiéndolo con otro. Sí, Chicharito no Pero- duró meses. no, creo que llegó al año. Ok. Pero más de 2 años no llegó. Lo interesante de ese cuento es que hay una versión que Chicharito llega al Madrid porque había una negociación del presidente del Madrid que tiene entre sus múltiples compañías, tiene una compañía de asfaltado y estaba licitando un contrato en México de asfaltado de unas autopistas. Y parte de la negociación fue llévate a Chicharito al Real Madrid. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, bueno, esos son parte de los cuentos de las leyendas urbanas que no vamos a poder comprobar, pero que todos los números dan para que eso tenga sentido. Bueno, pero es una viveza criolla a alto nivel, ¿no? Pero por eso te digo, puede ser desde ahí
hasta una cosa tan insignificante como que moví algo para que me diera una estampilla. Fíjate cuando nosotros tuvimos los problemas de abastecimiento en Venezuela, que la gente movía sus alianzas y sus estrategias para llegar para pagar un puesto en la cola, para no hacer la cola para comprar un producto de comida o de farmacia. Y tú pagabas un puesto. Y había un loco que estaba ahí que no tenía ningún rol, ningún desempeño, pero el tipo se paraba a las 2 de la mañana, dormía en la puerta de Farmatodo o de la farmacia y ponía 10 conos y decía, estos 10 conos son 10 puestos, yo los vendo. Y no había manera que, Sí, y no había manera que tú sacaras el tipo de los conos. verdad que sí, ¿vale? Y además que Y era abierto, ¿no? Comercializaban el puesto así de forma descarada y abierta, ¿no? porque además, si tú peleabas con el tipo lo que te decía era, pero ven acá, párate temprano y hazlo tú. Entonces tú no te atrevías a irte a medianoche a hacer la cola, pues te podían atracar y tal. Pero no lo ves ahí nada más, velo en los puestos de estacionamiento en la calle. En Caracas no sé si será igual, llegó un momento que tú no te puedes estacionar, no porque estaba prohibido, sino porque los puestos habían sido dominados por los tipos, los famosos cuidacarros. Y los cuidacarros lo que hacían era poner una lata, un pote, un tobo, lo que sea, apartaban un puesto y te cobraban algo. Y si tú no le pagabas, te rayaban el carro. Pero si a ti te robaban el carro, ellos no estaban ahí porque eso no es responsabilidad de ellos. Y entonces Sí, qué bárbaro. uno que estaba apurado y estaba tratando, entonces uno por la viveza que no lleva uno también, uno le pagaba al tipo, en vez de buscar un estacionamiento, uno le pagaba al tipo para tener un beneficio. Ese es un buen ejemplo de viveza criolla popular. Pero por lo menos en otro tema importante en viveza criolla, el abuso de poder. Of O course. sea, sí, ese tema de ese, el jefe, el gran jefe, eh, porque utiliza su cargo para beneficios personales y hasta para perjudicar a otras personas. O sea, y eso como viveza criolla, el estándar también ya lleva como que porque cualquiera dice, no, mira, es un envidioso, un egoísta, o sea, pero sigue siendo algo que se sale del rango, porque el hecho de que tú tengas un cargo y que seas una autoridad en ese cargo, no te da el derecho de asumirlo para, primero, para hacer fraude y segundo, para maltratar personas o perjudicarlas, ¿no? O sea, Pero es un tema rudo también ahí. fíjate qué interesante lo que acabas de decir, el tema asociado al poder. Que entonces son las personas que se aprovechan del rol, del poder que tienen, del cargo que tienen bueno, para tener beneficios, ¿no? Pero entonces fíjate que ahí está la belleza que oye el tipo, pero luego está el poco de tipitos y tipitas que se unen a ese poder porque eso también forma parte de la belleza criolla. A lo mejor yo no lo puedo tener directamente, pero bueno, me sumo al árbol que da sombra y ahí me toca un gajito, me toca un pedacito de esa viveza, ¿no? Entonces no solamente es el tipo que manipula con su rol de poder y con lo que tiene, sino la cantidad de gente que le rodea que hacen que el tipo tenga más poder y además lo protegen. Porque si tú no proteges a ese tipo, tú te quedas sin ese beneficio, que puede ser cualquier cosa. El beneficio puede ser un número de cédula, el beneficio puede ser un número en una cola, el beneficio puede ser cualquier barbaridad, hasta dinero. Entonces, claro, generas unos clanes de viveza criolla que lo que hacen es proteger todo ese sistema, epa, a nivel privado, a nivel público, o sea, a cualquier nivel, no tiene nada que ver con un tema político, para nada. Para nada, para nada, para nada. Pero De tú sabes, hecho, ajá, termino. no, dele usted, por favor, No, no, ilumíneme. no, dile de hecho, termínalo. Que de hecho, hoy tienes buena luz, vale, déjame felicitarte, arreglaste eso, ya no te ves iluminado como la última vez, como la penúltima. Entonces, de hecho, fíjate que tú estás en ciertas situaciones, inclusive de organización de eventos sencillos, y en algunos países nosotros necesitamos el contacto X, Y, Z para lograr llegar a obtener un permiso de algo. Claro, Cuando tú llegas a este país y tú organizas un torneo deportivo, lo primero que te pide el campo es que tengas un seguro. claro. Y si tú no envías el seguro, no te alquilan el campo. Qué bárbaro, Así, qué bueno, as- qué bueno. o sea, así de simple es. Aquí hay una cantidad de campos deportivos que están al aire libre, o sea, que están no tienen candado, cosas, están abiertos. Y tú te puedes meter a jugar. Cuando llega el tipo, no sé, el que le da la vuelta, el guachimán, no sé cómo es la cosa, el tipo va a agarrar y va a decir, mira, te tienes que salir. Pero bueno, que aquí no hay nadie. No, no, es que te tienes que salir. Bueno, pero es que estas instalaciones son públicas. No, no son públicas, esto es un parque, no sé qué más. Ah, bueno, ¿qué tal? 911, patrulla, chao, se acabó la discusión. Porque para eso hay parques públicos que están abiertos todo el tiempo.
claro, claro. Entonces tú tienes, hablo de este por hablar de cualquier país que esté en orden, tiene ciertas condiciones, aplica. Pero nosotros llegamos al campo que nos gusta, le mojamos la mano al tipo, armamos un escándalo, decimos que tenemos derecho porque todos somos iguales, que y entonces nos quedamos jugando ahí sin ningún tipo ni de seguro, ni de seguridad, ni nada. Porque además consideramos que no los merecemos y nos corresponde. Y Sí, eso es lo más, vale. y eso es lo más peligroso, Juan Andrés. Esa creencia de que a mí me corresponde, yo lo tengo que tener y como yo lo quiero y a mí me toca, yo lo tomo. Sí, eso es un problema muy grande. Porque ahorita recordando y conversando sobre este tema, se pasó en la pandemia, pasó con el COVID, con esa, imagínate apostar o por lo menos creer que las personas tienen ética para presentar un examen médico donde, bueno, estabas vacunado, pues por ese que muchísimas personas falsificaron certificados de vacuna para viajar. Y tú lo piensas en frío, te dices, imagínate el nivel el nivel perverso que tenga una persona que a lo mejor pasa por algo o simplemente se contaminó y bueno, y arrasó. Bueno, una pandemia es un tema delicadísimo. Hay gente que no aprendió nada sobre eso. Todas esas personas que falsificaron documentos, que falsificaron pruebas, que falsificaron estos temas por ahorrarse un dinero, pero colocando en riesgo a toda una sociedad. Oye, y todos los que nos están escuchando que lo hicieron, revísense la conciencia. Son unas raticas. Pero es que Sí, mira, sí, son unas raticas, porque ahí lo que importaba era mi beneficio. Epa, claro, y habría que chequear si era un caso de emergencia, porque todavía en el caso de emergencia tú lo pudieses dudar. Pero es, exacto. pero es que naranja china, limón francés, no era tan así. Fíjate, por ejemplo, cuando hubo el famoso Caracazo en nuestra ciudad, bueno, en nuestra ciudad no, en la ciudad donde nacimos. Tú naciste en Caracas, ¿no? Sí, Caracas. Ah, ok. En la ciudad que nacimos, una de las cosas más interesantes de ese proceso sociológico que sucedió allí fue la destrucción de locales comerciales. Ah, bueno. Y muchas comunidades perdieron luego, porque no es que saquearon, es que saquearon, destruyeron, quemaron X cosas, una farmacia, un botiquín, una cosa. Y resulta que eso más nunca se montó. Entonces, por la viveza criolla de decir, yo me voy a robar el portugués, porque el portugués me había puesto los precios altos, lo voy a robar al italiano, lo voy a robar al venezolano, porque ellos son unas ratas y tal, destruimos una fuente, primero laboral y después una fuente de recursos que había en esa zona. Y hay zonas que se quedaron sin ese beneficio. Claro. Yo recuerdo una vez en el metro de Caracas, que para escoger las rutas era una cosa bien selectiva y tal. O sea, si eso, bueno, tú que estás en el área de transporte, lo puedes explicar mejor que yo, que se hacía todo un estudio y tal. Y una ruta donde le secuestraron un autobús y lo quemaron, una protesta, una cosa. Y le dijeron, no hay más autobuses para esa ruta porque no están las Claro, condiciones, no hay las condiciones garantizadas. Entonces, ese cuento de la viveza, de que yo al final nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos, porque estamos así es. dañándole la situación al otro y además llega un momento entonces que yo tengo que ser más vivo que tú para que tú no me pises. Bueno, mira, te pongo un ejemplo también de gente que celebra la viveza criolla. ¿Le Por lo menos aplaude? todas esas personas que son deshonestas con su trabajo. Se roban los materiales, falsifican la firma de llegada a la oficina, o sea, o la salida. Bueno, todo lo que pasa que últimamente ya las oficinas ya ni material tienen porque eso ya, ya pasó a un nivel que era una gloria. A lo mejor una persona que se robaba una caja de lápices y disfrutaba de eso como un trofeo, como que algo que le ganó a la empresa, o sea, y eso es muy desleal, eso era, o sea, yo no, la satisfacción en este caso de haber logrado eso. La, Y, famo- ajá, la famosa, la famosa lista de útiles escolares. bueno, ni hablar de eso. Las Pues resmas son de papel, las 35 resmas de papel, las 400 cajas de colores, los 300 primas color, las 800 tijeras, las 300 toneladas de pega, las 400 no sé qué vaina, y al final tú no usabas ni la mitad de eso.
los libros, la lista de libros, que nunca se utilizaban dos páginas de cada libro, era muchísimo. Agarren, Serafín Masparrote. Bueno, el que lo usó 100%, que escriba en los comentarios. ¿Tú te acuerdas de Serafín Masparrote, no? Claro, Serafín, el gran Ah, biólogo. no, bueno, ese hacía de todo porque nos lo metieron por todos lados. ¡Ay, chinazo! Mira, a mí una de las cosas que me sorprendió aquí fue el primer año de mi hijo menor en el colegio. No ponte tú, le llaman K4, o sea, sería, no sé, preescolar, por decir algo, antes de preescolar. Y cuando terminó el año escolar, nos devolvieron todo lo que no usó. Estoy buenísimo. Epa, nos dieron una bolsita que tenía su nombre, con los marcadores, las tijeras, los lápices, lo que no usó te lo devolvieron. Y resulta que eso aquí es cultura. No es viveza, es cultura. Tan cultura es que no es que tú estás acostumbrado a que te lo den, porque tú puedes donarlo, ¿no? Vale, quédense con eso, se los dono y tal. Pero es que a veces ni siquiera lo reciben porque no están preparados para quedarse con eso. Porque lo normal es devolverlo. Claro, claro. Lo normal es devolverlo. En cambio, nosotros, yo me recuerdo a mi mami, pues nosotros cinco muchachitos, la lista escolar de 5 monstruos no estaba fácil. No Claro que estaba no. fácil, no estaba fácil. Y era una pelea titánica, económica, de espacio y tal. Y luego la cantidad de exigencias que se iban pidiendo a lo largo del camino que no tenía ninguna justificación, pero era lo que había que hacer. Claro. Entonces, yo creo que lo peligroso, Juan, es que nos terminamos metiendo en un círculo que no nos damos cuenta que estamos ahí y que tú a veces para evitar ser más vivo que los demás, terminas siendo más vivo que los demás. O sea, porque llega un momento en que tú dices, oye, ya a mí no me furuña más, ahora me toca a mí ser el malo, ¿no? O tú dices, la palabra correcta empieza por J y termina por N, pero tratamos de no decir grosería. Entonces ya tú no me jorobas más. Pero bueno, entonces llega un momento y dices, ¿sabes qué? Ahora te jorobo yo porque tú me jorobaste a mí. Sí, claro. Claro. Entonces a veces mantenerse al margen de eso es bastante complejo también. Mira, cuando hubo el tema de la gasolina, yo conocí gente de bien, carrazos, camionetazos y tal, pagando cupos para no hacer cola. Y era gente que no tenía necesidad. Pero la viveza criolla me llevaba a pagar la gasolina porque yo no tengo por qué hacer cola. Sí, Y te sí. estoy hablando gente que vive bien, gente que come bien, que tiene los tres golpes de mesa sin estrés. Pero bueno, el tema era que yo no tengo por qué hacer cola. Y si puedo pagar para no hacer cola, no hago cola. Entonces después esa gente va a la que se queja, ay, esta sociedad está terrible. Ay, esta sociedad no sé qué cosa. Ay, tú. Bueno, pero también yo creo que la divisa criolla está en todas partes del mundo. O sea, lo que pasa es que me imagino que en otros idiomas tendrá, que después Tendrán voy a su... investigar qué nombres se- tendrá, ¿no? seguramente. Sí, porque por lo menos en los Estados Unidos pasó mucho el tema de las demandas. Oh, sí, por favor, Claro. cáete sin caete y demanda. Sí, exactamente. Y a veces eran cabestrillos falsos y temas ahí que estaban, o un golpe simple que lo convertía en una gran herida y con eso levantaban dinero, pues, o sea, y era la No, y forma de conseguir el dinero. hay videos de gente que va caminando y se tiran al piso. Ay, me resbalé porque el piso estaba mojado. Y el piso no está mojado un cuerno. Epa, y no aplica nacionalidad, cualquiera lo hace. Porque Claro, además, estas personas entienden que hay una oportunidad de beneficio ahí. Y como hay una oportunidad de beneficio ahí, pues obviamente me aprovecho de ese beneficio. O sea, más que ser una viveza criolla, es una condición humana, que en el caso de nosotros se llama criolla y en otros países se llama de otra manera, pero hay una condición humana preexistente que quien lo regula, ¿quién es? La educación. claro, claro. Porque además nosotros, por ser unos animales, aunque la gente, ay, no, no somos animales, somos los animales superiores. Verga, si nosotros somos los superiores, no quiero ver los inferiores, ¿ah? Por favor. Entonces, como nosotros somos unos animales y en nuestra condición más irracional está la supervivencia, y diría el tipo este, para no decir un nombre reino, la supervivencia del más apto, además, resulta acontece que en esa supervivencia del más apto, en la pelea por la presa, por la comida, por el cobijo, por la temperatura y tal, ¿qué te toca?
van a ser más rápido que el otro. Señores, perdimos a Juan Andrés, para que sepan. Uy, no te oye. No, se fue el audio. No, que estaba buscando en tu enciclopedia favorita cómo se dice viveza criolla en otros idiomas, ¿no? Y te lo dice. Bueno, ahí dice de todo, o sea, me imagino que los términos y las formas, o sea, es que prácticamente está en todo el mundo, Carlos. Y, Claro, lo, y la parte de reflexión es que al final es una competencia. Tú sabes que yo siempre que vi las películas del fin del mundo o esas películas que viene un meteorito, apo- zombie, o, apocalípticas. sí, exacto, o esas invasiones extraterrestres, o todas esas cosas locas que pasan en el cine. Y el momento del fin, el momento de la supervivencia, donde las personas se tienen que salvar como sea. eh, Oye, y yo siempre veo cómo la humanidad, unas terminan uniéndose y arman como un campamento donde todos están resguardándose y crean unas reglas como para de convivencia para poder sobrevivir en ese campamento, pero salir de ese mundo de los que acordaron vivir en armonía, es una locura. Porque antes, Ya, ya no es el valor del dinero, ya no es el valor de ¿no? los productos, es el valor de estar vivo. Pero es enfrentarse a alguien que si hay una mujer puede ser violada, si hay unos niños pueden ser secuestrados, si hay una persona que tiene algo que de mayor interés puede morir porque esa persona lo quiere adquirir. Y ya ahí, claro, ya no es un término de viveza criolla, pero sí es un comportamiento humano, que creo que en el fondo va a ser como que la viveza criolla en el nivel gold, en el nivel ya más Sí, 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 alto de sí. todas las esferas, porque ya no es ni siquiera es viveza criolla, sino que eh, Supervivencia criolla al Está, máximo. exacto, ya te meto el tiro, te acabo, Mm. hago todo lo que tengo que hacer para lograr el objetivo o para conseguir lo que tú tienes, sin medir nada, sin respetar nada. Yo creo que las películas siempre han reflejado ese comportamiento de la humanidad conectado con esa realidad, pues con esa determinación de que al final vas a terminar escondiéndote del bueno, del más o menos y hasta del malo, porque su comportamiento va a yo también tengo que vivir, no me Mm. interesa Sí, 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 sí. lo que te pase a ti, y si tengo que acabar con tu vida, acabo con tu vida, pero yo tengo que seguir adelante a costa de lo que sea, ¿no? Fíjate que cuando tú haces mención a ese caso de las películas apocalípticas y que hay escenario donde esa humanidad o esa humanidad, no, ese grupo, pues en cuestión, en disputa en la película, llega a una situación ¿cómo decirlo?, de acuerdos. Hay un dato interesante, que antes de llegar a esos acuerdos hay una cantidad de miserias que ocurren y miserias muy particulares, además condicionadas o caracterizadas por la condición humana. La supervivencia, el miedo, la ira, los celos, el ego, o sea, toda esa cantidad de emociones, sensaciones se ponen a flor de piel, porque la primera pregunta es ¿por qué tú sí y yo no? Mira, esta serie Eternauta, que me gustó mucho los primeros capítulos, Buenísimo. A mí me gustó. pero no la terminé de ver porque ya cuando empezaron los bichos ya me desconectó, pues. Pero los primeros capítulos son muy interesantes porque en plena crisis, además que es una serie bien interesante, eh, en los primeros capítulos lo que aparece son las crisis individuales, no la crisis colectiva. Entonces, antes de llegar a ese acuerdo, la crisis individual es de supervivencia. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos, es que mire, nosotros tenemos tantos cuentos de cosas que nos han pasado, pero básicamente, para no polemizar la cosa, pero básicamente prevalece es la miseria que, per- perdón, corrijo, prevalece el sentido de la supervivencia que lo demostramos no en los acuerdos, sino lo demostramos más bien esa supervivencia la demostramos en la miseria que nosotros llevamos. Entonces vienen los secuestros, vienen los robos, vienen los asesinatos, vienen los saqueos, o sea, porque además hay una necesidad de sobrevivir yo y los míos. No me importa el impacto que tengan los demás. Entonces, en esa noción de supervivencia, pues obviamente me llevo por el medio de todo el mundo. Claro. Fíjate tú, cuando hubo el problema de la gasolina, cuántas personas no se murieron incendiadas porque tenían no sé cuántos litros de gasolina guardada en su casa en bidones y resulta que los bichos inflamables se quemaron y una tragedia. En más de una casa sucedió. En cuántos carros no sucedieron que eran de gas
No sé si te acuerdas cuando llegaron los carros de gas a Venezuela y la gente le cambió el tanque de gas por una gasolina que no estaba bien diseñado y esos carros se quemaron. Porque además Sí. lo interesante es que yo iba a ser más vivo que los demás. Yo Ujú. iba a llegar más lejos que los demás. Yo iba a tener más tiempo, yo iba a poder rodar más el carro sin hacer cola. Yo iba a poder tener más tiempo de disfrute sin necesidad de hacer una cola. Entonces, al final, cuando eso lo hago sin ningún tipo de control y además todo el sistema te lo premia, bueno, ocurren las tragedias. Porque el cuento es que todo el sistema te lo premia. Porque el sistema te dice, oye, sí, tú hiciste un carro, una camioneta y le creaste un tanque de 40 toneladas más, cuño, qué inteligente. ¿Dónde lo hiciste para yo hacerlo? Oye, mira, tú hiciste tal cosa, oye, te felicito. ¿Dónde lo hiciste para yo hacerlo? Porque entonces hay una necesidad de emular lo que me facilita supuestamente el camino. Yo tenía una conversación con mi hijo mayor estos días y le decía, tú eres una especie en extinción. Ya la mía está morida, no muerta, sino morida. Porque tu generación no quiere estudiar. Y el hecho de que tú llegues a la universidad y estés estudiando en la universidad habla de que tú y tu promoción seguramente van a ser una de las últimas promociones que deciden ir a la universidad a estudiar. Porque lo importante no es estudiar y graduarte hoy. Lo importante hoy es ser, tú sabes, ¿no? Entonces, en ese cuento no necesitas estudiar, no necesitas escribir, no necesitas hablar, no necesitas cantar, no necesitas tener discurso, no necesitas nada. Entonces, ese mundo se va a rodear de estas personas que tienen ese concepto de viveza criolla que quiero llegar primero. Te pongo un ejemplo más para dejarte hablar. La Copa América el año pasado aquí. Final Argentina-Colombia. Supuestamente esto es el primer mundo. Estamos claros que no lo es, pero bueno, es un país organizado. Bueno, tuviste el juego se retrasó, creo que fueron 45 minutos por la locura que hubo en la entrada de la gente coleándose. Sí, claro. Entre colombianos, argentinos y cualquier cantidad de gente que se quiso colear para ver la final. Y te estoy hablando que la cosa fue tan intensa que los grabaron a todos y tenían el número, porque hay cámaras por todos lados, tenían el número exacto de las personas que violentaron, rompieron, y algunos tipos de eso le dieron deportación, otros tipos de eso tuvieron que ir a juicio, otros tipos de eso están en tribunales, otros tipos de eso están detenidos, porque lo que me importaba a mí era ver el partido. Y en mi país, si yo no puedo entrar, rompo la puerta. Sí, sí, sí. Ahorita que comentas eso, en los estudios también, la viveza criolla ha comprado títulos Oh, en sí. muchísimos países, que yo no Sí. entiendo cómo una persona que no estudió se vanagloria de un título comprado, o sea, de ser un ingeniero, un licenciado, un doctor, y nunca, nunca, nunca en su vida pasó por las aulas, pero sí pagó una buena fortuna por un título universitario. Y lo bárbaro es que esa gente después termina haciendo mucho daño, porque terminan tomando Claro, decisiones que no saben en qué contexto la están tomando, no analizan las variables que están incidiendo y son unas animaladas lo que ocurre. Pero, Juan, hay un detalle interesante que tarde o temprano ocurre el milagro, donde los planetas se alinean. No siempre sucede, pero tarde o temprano los planetas se alinean y las verdades aparecen. sí, pero a veces eso es como Ujú. lo que hablábamos en el programa de Los malos siempre ganan. A veces pasa mucho tiempo, A veces no lo vamos disfrutan, a ver nosotros. a veces no lo vamos a ver nosotros, Mm. a veces mueren con esa mentira y bueno, nos enteramos, no sé, por X situación. O sea, en el fondo, Carlos, y a nivel de reflexión, yo creo que nuestras sociedades, de una forma u otra, hasta de comerse la luz roja, que es una vivencia criolla, hasta pasar cruzar una calle sin derecho de paso, o sea, sin respetar en este caso las señales de tránsito, que es algo tan tonto, o eso de botar la basura por la ventanilla de un carro, eh, que estamos hablando de cosas tan elementales, tan básicas, como cuando iban a un teatro y las señoras colocaban las carteras reservando puestos para las personas que no habían llegado y a lo mejor no llegaban nunca. O sea, qué triste, y te lo digo con mucho, mucho sentimiento, qué triste estar viviendo en una, que tú estás esperando que la vivencia criolla te va a pasar o te va a Sí, llegar. O sea, que tú llegas a un sitio, a veces me dicen, no, pero cálmate, eso no es así, eso no va a pasar. Es lo más seguro que uno dice, seguro llegamos, hay poca gente coleándose,
o están tratando de meterse o inventando historias para pasar adelante. Yo creo que hasta en los confesionarios, en las iglesias, se meten a meter cuentos y a meter embuste para que los Ah, perdone Dios. O sea, la cosa es demasiado loca. ¿y O sea, dónde yo creo deja, que dónde, estamos, dónde deja la indulgencia plenaria? bueno, bueno, parte de contar. Yo creo que hay que ser un dinosaurio, no, bueno, un dinosaurio sí, Un diccionario dinosaurios. exacto, un diccionario saurio, que realmente abarque todas y todas las mil y un trampas, caminos, atajos, astucias, lo que ustedes quieran llamar. O sea, aquí hay que hacer un examen de conciencia porque la viveza criolla realmente, oye, nos ha arropado hasta ya entender y saber que es parte nuestra, que es de nuestro día a día, que es que es esa persona que no respeta el direccional, la luz de cruce, que te acelera cuando te ve cruzando para no dejarte pasar, para no dejarte cruzar la calle. O sea, que es el que es mira, es que son tantas, es en el supermercado, es en ir a buscar al niño al colegio, son demasiadas, es en el banco, es en En una todo, diligencia en particular, es en todo. el médico, es una Sí. cosa impresionante, no, no hay cabida, o sea, hay que hacerse mucho la vista gorda para sobrevivir y para Mm, vivir en un tema como este y no seguir en ese, digo que contaminándose, mm. porque yo sinceramente creo que esto no va a cambiar, ni con el discurso. Además, en los trenes ya pasaron, y muchos trenes en estos tiempos, yo sé que me dicen, no, pero qué fatalista, no, pero tú sí, ¿por qué tú dices eso? Sí, hay que tener fe, hay que tener esperanza. Mire, hermano, yo creo que esos trenes ya pasaron, ya eso ya no va a volver. Yo creo que la inversión en mercadotecnia para que entendieran que no hay que suceder el mar, ya, todo el mundo sabe que el mar hay que cuidarlo y el mar lo siguen volviendo verga, y perdónenme la expresión, siguen echando Bacalao. basura, siguen dañando las cosas, no, ya esos trenes pasaron, que si, bueno, y la divisa creo ya lo que ha hecho es crecer más, el dinosaurio ha crecido demasiado y lamentablemente tenemos que aprender a vivir con estas cosas y entender que los que respetan las normas, los que disfrutan de un manual, de seguir pasos, de respetar tiempos, de respetar el derecho, ¿cómo dicen? El derecho de admisión, o sea, de que si no debes colearte, si no debes pasar por encima, si no debes burlarte de los sistemas, de las leyes, de las reglas, de las normas. O sea, yo creo que hay que entender y seguir viviendo con eso, Carlitos, porque no hay otra forma, sinceramente no veo otra forma. Y además, Juan, que nos tocó una época donde nosotros tenemos un reto, no digo nosotros si tú estás incluido en el grupo y si yo estoy incluido en el grupo, pero a lo mejor creemos que estamos y no estamos, donde marcar la diferencia, que obviamente no es fácil, y hacer las cosas bien, que tampoco es fácil, es muy complejo. Porque todo lo que te encuentras alrededor es, no, no, pero ¿para qué lo vas a hacer bien si haciéndolo mal te va más rápido? ¿Para qué lo vas a hacer bien si haciéndolo mal tienes resultados en menos tiempo? ¿Para qué lo vas a hacer bien si pagando aquí te ahorras un día, 2 horas, 3 horas y tal? Entonces, el sistema está tan diseñado para que haya el lado B, que no nos vamos por el lado A, ¿no? Y resulta que, como bien tú lo dices, sí, es muy probable que ese tren haya pasado. Seguramente, es más, no es probable, es que ya pasó. Porque además el proceso formativo, el proceso educativo es el que permite que estas sociedades cambien. Y no tengo que decirte que donde menos hay inversión es en la educación, ¿no? No tengo que decirte eso, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que estamos fomentando siempre, bueno, siempre no, lo que estamos fomentando de una manera más frecuente es que la gente cada vez entienda que tiene que ser más viva, porque si no es más viva, se la llevan por delante. Es Entonces, así. las personas que nos toca o que creemos que hay que ser diferentes, tenemos un reto grosamente mayor. Grosamente no se dice antes que lo vayan a correr, pero tenemos un reto extremadamente mayor, porque además no es un tema de ir a predicar, es un tema de hacerlo con el ejemplo, porque predicar es lo más fácil que hay en el mundo.
Tú agarras, predica, tú agarras ChatGPT, predica, taca, taca, taca. Ajá, pero llévalo a la práctica, señor. Llévalo a la práctica y cállese la boca. Y segundo, que en ese reto que es complejo, que es muy complejo, nos toca ser promotores de eso. Es así. Y el hecho de ser promotor de eso, Juan Andrés, no nos garantiza ningún éxito. Nada, 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 nada. Bueno, seguir Pero, terco y hablando. pero sí nos garantiza la tranquilidad que lo estamos haciendo bien. Sí, no, totalmente. Yo estoy de Y, acuerdo con eso. y ya, y ya. Entonces, cuando la gente agarra, yo hice lo mejor que podía con lo que tenía en el momento que sucedió. Bueno, ¿verdad? No me importa, porque entonces normalizamos las atrocidades. Normalizamos las atrocidades. Eso debería ser un tema de un capítulo nuevo. Normalizamos las atrocidades. Todo lo que es atroz lo normalizamos. ¿Por qué? Porque parte de la viveza, parte de la falta de educación, de la falta de creencia en algo mejor, nos lleva a legalizar todo lo que es atroz. Porque Sí, qué bárbaro. mientras tengamos todo de una manera atroz, tenemos a la gente controlada. Bueno, creo que es una reflexión de cierre bien interesante. O sea, yo creo que en el fondo hay que seguir insistiendo, o como dicen por ahí, colocando uno su granito de arena. O sea, y date cuenta que la frase está triste, ¿no? Un granito de arena. Un granito de arena es nada, nada. Pero, pero creo que aporta mucho. Y eso creo que todos deberíamos estar muy conectados con eso. Sí, sí, colocar su granito de arena y respetar, ¿vale? Respetar, buscar la forma de entender y de hacer comunidad y de ser ciudadano y aplicar más lo que se pueda, porque vamos a perder las ciudades, vamos a perder el respeto, vamos a perder a Sí, la policía, vamos a perder a los bomberos, vamos a sí. perder los sistemas de salud, vamos a perder los colegios, la educación, que yo creo que ya estamos en esos caminos y se ha visto mucho avance a esos temas donde la viveza criolla ha arropado y la autoridad y todos los servicios comunitarios, religiosos, este, humanitarios están desapareciendo y se están apartando más porque lamentablemente estamos a eso, aceptando atrocidades y viéndolos como normales. Bueno, Sí, sí, eso sí. pasa. Bueno, hijo, así funciona. Bueno, así No, es la vida. Bueno, no, entonces no, no. resulta La, que eso no está llevando a eso. como diría Luis Enrique, la vida no es así, no la he inventado yo, no es que Así mismo. no es así. Y hay una canción de Caligaris que me encanta y una de las partes dicen algo así, parafraseo porque no me lo recuerdo textual, que dice que valga la pena cada granito de tu reloj. O sea, ese cuentico del reloj que tenemos nosotros de arena en la vida y vaina, bueno, este no es de arena, este es de gel, que tú sabes que va cayendo, no sé si ves la caída y la cosa. O sea, que cada granito que caiga, verga, Juan, que valga la pena. Además, vale la pena para ti y que valga la pena para los tuyos. Así es. Al final nos vamos con lo que tenemos puesto y de vaina. Entonces, bueno, que cada granito de ese reloj de arena valga la pena. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Seguramente no vamos a cambiar el mundo, no importa, pero vamos a hacer lo que consideramos que hay que hacer para estar mejor. Así que Así es. ese es el reto. Seguir es una marea difícil, es una marea que siempre va a estar en contra. Pero bueno, así somos los marineros, hermano. Para allá vamos. Juan Andrés Rondón, mi querido especialista, amigo, ahora experto en ChatGPT, haciendo consultas en vivo. El programa de hoy quedó redondo, gracias a las personas que nos siguen. Recuerden que tenemos a JAR Druns en Instagram. A mí me encuentran como Carlos Armas AA, pues Carlos Armas P en Instagram y en TikTok, y además estamos en Mentes Saludables en Telegram. Y bueno, este es tu canal que también ahora está en Spotify, más Sí. 58 en Spotify. Así que bueno, diviértanse, por ahí vienen otras cosas interesantes. Seguimos trabajando para llevarles a ustedes este contenido que esperamos que les guste. Bendiciones, feliz noche, feliz día, feliz tarde, pásenla bien. Juan, Hacenla bien, hagan el bien. Ya, cero vivencia criolla. y no mires a quién. Cuídate. Chao. Dios los bendiga a todos. Chao, estamos pendientes. Oye, tengo los ojos chiquitos. También. ¿Qué pasó aquí?